con el estudio de la primera carta de Pedro, que realmente, hermanos, para mí ha sido una experiencia tan hermosa el estudiar esta carta, porque me deja ver de antemano un poco más acerca del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, sin duda, podemos decir que al estar 3 años viviendo con Jesús, le conocía profundamente. A través de la carta podemos ver que las enseñanzas que Pedro nos da es precisamente el corazón del evangelio que escuchó de Jesucristo. Ya en un par de semanas atrás, el pastor Miguel nos había hablado acerca de que los creyentes de este siglo, del primer siglo, a los cuales fue dirigida esta carta, estaban teniendo tiempos difíciles, tiempos de prueba. Había una persecución en la cual ellos estaban siendo maltratados. Y el apóstol Pedro se está encargando de darles ánimo a estos hermanos, ¿no? Enseñarles primeramente cuál es su identidad en Cristo. Les ha dicho que ellos han sido elegidos por Dios, que ellos han sido llamados por Dios y que por tanto tienen un propósito. Porque tú no llamas a alguien y nada más por llamar. Si le llamas a alguien es porque hay un propósito, hay algo que tú quieres que esta persona haga o realice. La vida de los cristianos del primer siglo sin duda fue algo complicada, hermanos, porque no solamente era la cuestión de la persecución, sino que en el mundo romano de ese entonces, el esclavismo era la base de su economía. Se calcula que aproximadamente 60 millones de personas eran esclavas en el Imperio Romano. Y no debemos de pensar en el esclavismo como, tal vez cuando escuchamos esclavismo recordamos lo que sucedió en el continente americano con la conquista, en el cual se trajeron muchas personas del continente africano y fueron explotadas hasta la muerte. El esclavismo que se practicaba en la antigua Roma era más que nada como, digamos, los patrones de hogar, los jefes de casa que tenían a su cargo la familia, que eran romanos, por cierto, o con mucho dinero, pues tenían gente a su servicio, que eran a su vez esclavos. Entonces, el pasaje que vamos a leer hoy, hermanos, precisamente en la primera carta de Pedro, capítulo 2, vamos a empezar a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 25, hermanos. Pedro les va a hablar precisamente a los esclavos. Y dice así la palabra del Señor, pero antes permítanme orar. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu bondad, por tu misericordia en nuestras vidas. Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque aún no siendo dignos de ti, Señor, tú tuviste misericordia, Padre. Quiero pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu hable a través de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, el mensaje que tú les quieres dar, Señor. Bendice tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces el pasaje que nos toca, bueno, continuamos con el estudio, ¿verdad? Nos habíamos quedado en el versículo 17 hace 2 semanas y hoy vamos a iniciar desde el versículo 18 hasta el 25. Y dice así la palabra: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis
sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, en este mundo el sufrimiento es algo inevitable. Todos en alguna ocasión de nuestra vida nos vamos a topar con el sufrimiento. Hay sufrimiento que llega a nuestras vidas sin avisar. La semana pasada golpeó un huracán en el Centroamérica y en parte del sur de México, dejando muchísimas víctimas, muchísimas personas en situación muy, muy precaria. Hay otros que están sufriendo ahorita por la enfermedad, hermanos. Hay otros que han perdido familiares por causa de la enfermedad. Pero sin embargo, el sufrimiento que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con esto. El sufrimiento del cual vamos a hablar hoy es aquel que es provocado por las personas a tu alrededor. Es el sufrimiento que es causado por tu prójimo. En el versículo 18, el apóstol Pedro dice, criados, igual se puede traducir esclavos, siervos. Dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. En otra traducción, estad sujetos lo manejan como estad sumisos, estad con una disposición hacia tu amo. ¿Y por qué es que el apóstol Pedro está hablándole a los esclavos de ese tiempo de estar sujetos? Porque a ellos se les había predicado, ¿verdad?, que el evangelio les había dado libertad. Entonces ellos sentían que eran libres, y sí eran libres, pero no en el aspecto que ellos tal vez deseaban, sino que ellos tenían que seguir estando sujetos a las autoridades, como vimos hace 15 días. Dios quiere que respetemos la autoridad. Él ha puesto la autoridad precisamente para que podamos estar sujetos. Porque imagínense, si no hubiese autoridad, de por sí ya es un caos, sería de plano un mundo anárquico, que ya casi llegamos a ese nivel. La sumisión no es algo que sea un tema popular hoy en día, ¿verdad? A la gente no le gusta someterse, a la gente le gusta hacer su voluntad, a la gente le gusta no tener que estar bajo el mandato de nadie. Y por eso vemos que hoy en día estamos llenos de personas que están inconformes con el sistema, que están hasta cierta manera en contra, se manifiestan, hacen destrozos. ¿Por qué? Porque no pueden entender el concepto de lo que es vivir en sumisión. Vemos que este fue un tema importante, puesto que también el apóstol Pablo lo toca. En la carta a los Efesios 6, 5 y 9, dice Pablo de esta manera, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y bueno, hermanos, esto también lo podemos, estamos hablando que esto era algo que les escribía Pedro a los hermanos del primer siglo, pero lo podemos pasar a nuestros tiempos, ¿verdad? Hoy en día tenemos que estar en sumisión, los que trabajamos para alguien, tenemos que estar en sumisión con esta persona. Y hemos escuchado en algunas ocasiones que el pastor Miguel nos dice que el cristiano
debieses ser el mejor trabajador. ¿Por qué? Porque sabes tú que el trabajo que tú realizas, sí lo estás haciendo para recibir una paga, sí lo estás haciendo para quedar con tu patrón en lo que te pide, pero también recordamos que el Señor está viendo lo que estamos haciendo en todo momento. Y muchas veces el trabajo que nosotros realizamos, si lo realizamos con realmente amor y lo realizamos de la mejor manera, puede llegar a ser un testimonio, ¿verdad?, de lo que es el Evangelio en nuestras vidas. Porque el trabajo, hermanos, dignifica al hombre. Versículo 19. Dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. La frase merece aprobación, hermanos, habla de hallar gracia, habla de que es digno de elogio delante de Dios. Y aquí fíjense que al estar meditando en la palabra del Señor, yo me preguntaba, ¿es acaso que el Señor se complace con nuestro sufrimiento? Porque la verdad muchas veces nos tenemos que hacer esas cuestiones y preguntarnos, ¿es por eso que dice la palabra que haya aprobación, que merece aprobación delante del Señor? Yo decía, ¿es acaso que el Señor se complace en mi sufrimiento o en tu sufrimiento? Y no, hermanos. Lo que pasa es que el sufrimiento que nosotros atravesamos nos ayuda a ir moldeando nuestro carácter. El sufrimiento que tú estás experimentando en tu vida, el Señor lo utiliza para moldearte, para que tú puedas cada día crecer más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice en 1 de Pedro 4:13 respecto a este pasaje, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ya Pedro nos había dicho con anterioridad, ¿verdad?, que vamos a pasar por pruebas y que las pruebas nos ayudan a que nuestra fe se fortalezca. Nos ayuda a que podamos nosotros seguir dependiendo cada vez más del Señor. Y por tanto es que el Señor permite la prueba en nuestras vidas, porque es a través de ella que nosotros podemos seguir creciendo en fe. Versículo 20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mira, hermanos, si tú por tu necedad eres castigado, pues no tiene nada de qué elogiarse, ¿no? Es el justo castigo por tu pecado. Pero dice después, si alguno, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es a través del sufrimiento en el creyente que desarrollamos los rasgos de carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y en los versículos que vamos a ver a continuación, precisamente Pedro aúna más en el tema. Porque es que a través del sufrimiento nosotros desarrollamos esos rasgos de carácter. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Hermanos, esta es la parte principal de la predicación del día de hoy. Que para eso, allá no estamos en el 21, 21 por favor. Pues para esto fuisteis llamados. Fuisteis llamados a sufrir. Y la verdad es que es un mensaje chocante. ¿A quién le gusta sufrir? Yo creo que a nadie. Pero sin embargo nos está diciendo la palabra del Señor que nosotros hemos sido llamados a sufrir como sufrió Jesucristo. Ya hablando acerca de este llamado, hermanos, Pedro a través de su carta nos está diciendo primeramente que hemos sido elegidos por Dios y que hemos sido elegidos con un propósito, ¿verdad? Cuando el Señor nos llamó con un propósito. En el capítulo 1, versículo 15, nos dice primeramente que hemos sido llamados por un Dios santo para ser santos en toda nuestra manera de vivir. Hemos sido llamados por un Dios santo
¿Para qué? Para que seamos santos, así como Él es santo. En el capítulo 2, versículo 9, dice que hemos sido llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hemos sido llamados a anunciar las virtudes de nuestro Dios. Es también un llamado que hemos tenido, hermanos. Después en el capítulo 3, versículo 9, también nos dice Pedro que fuimos llamados a recibir bendición. Y eso sí nos gusta, ¿verdad? ¿Quién dijo amén? No lo escuché. Como que aquí yo creo que a nadie le gusta recibir bendición. Hemos sido llamados a recibir bendición. Pero tiene una implicación, hermanos. Hemos sido llamados a recibir bendición, pero para dar bendición también. Y no solamente a los que nos tratan bien, sino a aquellos que nos tratan mal. Para eso es que fuimos llamados. Después en el versículo 5 nos dice también Pedro que hemos sido llamados a la gloria eterna en Cristo Jesús. Y yo no escucho amenes. Así que yo creo que a mí es lo único que me causa gozo, porque a eso nos llamó, hermanos, a que seamos parte de su reino, de su gloria eterna, dice en el capítulo 5. Pero sin embargo aquí en este versículo que estamos viendo, versículo 21, dice que hemos sido llamados para eso, para sufrir como Cristo sufrió. Y la verdad es que nadie dice amén, ¿verdad? Ahí sí como que cuesta trabajo. Porque también Cristo, y ese también está haciendo esa relación entre lo que estaban sufriendo los esclavos, los siervos de ese entonces, y el padecimiento de Cristo. Está haciendo una conexión. Dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, sin duda el llamado que el Señor nos ha dado es un llamado hermoso, poderoso, pero que en nuestras fuerzas es imposible. Si tú estás tratando con tus fuerzas el seguir los pasos de Jesús, pues déjame decirte que lamentablemente pues vas a fracasar. Porque para seguir las pisadas de Jesús se necesita primeramente reconocer quién es Él. ¿Qué hizo por ti? ¿Quién eres en Cristo? Porque es a través de esa fe, de ese conocimiento, que uno va adquiriendo, ¿verdad? Va uno desarrollando esos rasgos de carácter que el Señor mostró. Hermanos, el gran propósito de la salvación no solamente era regalarnos un ticket gratis al cielo, poner nuestra confianza en el Señor y pensar que en eso era todo, en eso quedaba toda la salvación. No, hermanos, el gran propósito de la salvación es que nosotros seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Y eso suena bastante complicado, ¿verdad? Porque vivimos en la carne, seguimos equivocándonos, pero el Señor sigue trabajando con nosotros. Dice en... Vamos a ir a la carta de Romanos, capítulo 8, para los que me siguen con su Biblia. Vamos a leer desde el versículo 18 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Dice la palabra del Señor de esta manera. Leo en Nueva Traducción Viviente. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que los aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. El Señor tiene un propósito en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Precisamente el versículo 29 nos lo va a decir. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Entonces vemos que el Señor te eligió precisamente con ese propósito. Transformar tu vida de tal manera que puedas reflejar el carácter de Cristo, pero también la imagen del Señor en tu vida.
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y cuál fue el ejemplo que nos dejó? Versículo 21, versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El Señor nunca pecó, y sin embargo sufrió. Mira, hermano, hace rato les comentaba que esta carta me ha llenado profundamente porque puedo ver un poco más de la vida de Pedro. Pedro estuvo 3 años con el Señor. Si alguien pudo haber conocido al Señor en su pecado, si lo hubiese tenido, ese era Pedro. Porque dicen que el ser humano es el único ser que cuanto más te acercas a Él, más pequeño se hace. ¿Por qué? Porque es cuando tú te acercas a alguien que conoce sus defectos y reconoce sus faltas. Sin embargo, Pedro estuvo 3 años con Él y Él nos dice que Él nunca tuvo pecado. También vemos que Pedro utiliza el eco de la profecía de Isaías 53, versículo 9, donde dice el Señor que Él nunca pecó, y sin embargo sufrió aun cuando en Él pudo haber estado el decidir no hacerlo, porque Él tenía todo el poder para decir, no lo quiero hacer. Pero sin embargo lo hizo primeramente porque nos quiere enseñar que el sufrimiento hay que tomarlo y saber sufrir injustamente. Porque en esta vida, hermanos, va a haber muchos momentos en los cuales vamos a sufrir la injusticia. ¿Y cuál es el ejemplo que nos dio el Señor? Dice, Pedro resalta primeramente lo que significa sufrir injustamente. Isaías 53, 9 dice, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. En todos los momentos en que Pedro estuvo con el Señor, él nunca escuchó que el Señor hablase mentira. Él estuvo presente cuando los fariseos constantemente estaban atacándolo. Él estuvo ahí también cuando fue acusado injustamente de blasfemo, cuando fue acusado de querer incitar al pueblo contra Roma. Pedro estuvo ahí. Pedro estuvo presente en todas esas circunstancias y sin embargo, él puede testificar que Jesús nunca pecó. Él puede testificar que nunca hubo engaño en su boca. El sustituto de los pecadores precisamente tenía que ser sin mancha, sin pecado. Porque si hubiese sido con pecado, no hubiera podido morir por nosotros, porque dice la palabra que el sustituto del pecado tenía que no tener mancha, hermanos. El Señor no tenía mancha, era perfecto. El Señor no se equivocó. Y sin embargo, sufrió injustamente. Si estamos captando el poder de esta palabra, hermanos, el Señor era inocente. Y sin embargo, sufrió. Sufrió injustamente. Hermanos, la manera en como nosotros reaccionamos al sufrimiento, la manera en que nosotros vemos las adversidades, va a llegar a ser un poderoso testimonio de lo que es el Evangelio. Porque es a través de tu sufrimiento que muchas personas pueden voltear a ver tu fe, hermano. Leí un pequeño testimonio de un jovencito de 12 años. Su papá era alcohólico y también era abusador. Vivía golpeando a su esposa y a sus hijos. Este jovencito de 12 años conoció al Señor y le entregó su vida. A partir de ahí, cada vez que su padre lo golpeaba, el jovencito volteaba a verlo y le decía, Padre, yo te amo. El maltrato continuaba y el padre, cada vez que lo golpeaba, escuchaba las mismas palabras de este joven. Padre, yo te amo. Este hombre, sin saber por qué razón su hijo, todavía después de tanto sufrimiento injusto, le decía, te amo, fue el poderoso testimonio que hizo que este hombre se entregara al Señor. Fue un testimonio tan hermoso,
Porque este hombre, de ser un alcohólico y un golpeador, se entregó al Señor y ahora vive para Él. Eso es a lo que nos llamó el Señor, a sufrir injustamente para que el testimonio que demos, precisamente, hermanos, sea un poderoso testimonio de lo que es el Evangelio. Versículo 23. Vamos a ver, el Señor está sufriendo y qué es lo que el Señor no hizo cuando estaba sufriendo. Porque muchas veces nosotros sufrimos y pues nuestra carne hace que reaccionemos, ¿no? Y si somos honestos, muchas veces reaccionamos de una manera equivocada, una manera que no es la correcta. Vamos a ver cuál es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. En otras traducciones dice que cuando le ultrajaban, Él no respondía con ultrajo. También podría ser traducido que cuando le insultaban, Él no insultaba de vuelta. Jesús también es un ejemplo de lo que es sufrir pacientemente. Porque Él recibió mucho castigo de parte de las personas a través de su ministerio. A Él lo insultaron muchas veces. A Él lo llamaron hijo de fornicación. A Él le dijeron que hacía las cosas con el poder del demonio, con el poder de Belcebú. El Señor constantemente era insultado. ¿Y él qué no hizo? Él nunca respondió. Él nunca respondió de una manera mala a la gente. Él nos es ejemplo de lo que es sufrir pacientemente, hermanos. Dice, cuando padecía, no amenazaba. Cuando padecía está haciéndose referencia a los dolores, a los maltratos físicos que el Señor recibió, hermanos. El Señor fue coronado de espinas. El Señor fue flagelado con el flagelo romano. El Señor fue golpeado con una caña. El Señor fue escupido, hermanos. El Señor fue obligado a cargar su cruz. Y finalmente fue crucificado. ¿Por qué hizo esto el Señor? Por amor a ti y a mí. Perdón, hermanos, me llegó un poquito aquí la... No olvidemos quién es Jesús, hermanos. No olvidemos que Él es el Dios encarnado. Él es aquel que con el poder de su palabra creó todo. Y sin embargo, sus criaturas, en las cuales nosotros estamos también, le causamos todo este dolor. Tal vez tú y yo no estuvimos físicamente ahí, pero nuestro pecado nos lleva también a estarle causando este flagelo al Señor. ¿Qué no hizo Jesús? Él no respondió. Él no insultó, Él no amenazó a nadie, aún teniendo el poder para cumplir su amenaza. Él tenía el poder de poder hacer que aquellas personas cayeran fulminadas en ese momento. Inclusive vemos en el Evangelio de Mateo 26:53 cómo le dice a Pedro: Pedro, si yo quisiese le pidiera al Padre 12 legiones de ángeles. Él tenía el poder, hermanos. Él no tenía que sufrir lo que sufrió, hermanos. El Señor nos ejemplifica lo que es sufrir también por el amor. Ya nos mostró que Él sufrió pacientemente, Él sufrió injustamente, pero también nos muestra que Él sufrió por amor a ti y por amor a mí. Versículo 24. Permítame tantito porque esta ya está usada. Perdón, hermanos.
Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Como les decía, el Señor ejemplifica lo que es sufrir por amor. Isaías 53:5, nuevamente Pedro hace eco en la profecía de Isaías 53. Vemos una gran similitud en este pasaje con lo que nos está diciendo Pedro. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Jesús era un cordero trasquilado. Un cordero que estaba siendo cruelmente castigado. ¿Y por qué fue castigado, hermanos? El castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, el Señor aceptó tomarlo en sí. Por eso es que dice en el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Hermanos, cuando Él estaba siendo colgado en el madero, Él cargaba tu pecado y el mío. Eso quiere decir que Él pagó el precio por tu pecado, por mi maldad. Y eso, hermanos, es algo que muchas veces creo que lo hacemos menos, hermanos. El castigo que tú y yo merecíamos, Él lo sufrió por amor, hermanos. Qué grande Salvador tenemos, hermanos. Esto que hizo el Señor no solamente nos libró de la condenación del pecado, ¿no? Sino que también nos liberó del poder que el pecado tiene sobre nuestras vidas. Sí, cuando Él entregó su cuerpo, Él pagó por nuestras rebeliones, dice la palabra. Nuestra cuenta pendiente con Dios quedó en ceros, hermanos. El pecado que tú hiciste antes de convertirte, el pecado que cometiste hoy que ya eres convertido y el que harás, ha sido pagada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero también hemos sido librados del poder que ejerce el pecado en nuestras vidas. El pecado ha dañado nuestro pensamiento, ha dañado nuestras emociones. El pecado ha dañado lo más profundo de la raíz del ser humano en su espíritu. Nos ha separado de Dios y ha dañado nuestra voluntad. Hermanos, el hombre está estropeado. El hombre está perdido. Al estar nosotros muertos al pecado, Pedro dice que ahora estamos vivos a la justicia. El Señor nos dio vida para vivir a la justicia. ¿Y qué es en la práctica vivir a la justicia? En la práctica vivir en la justicia es vivir como vivió Jesús. Claro que no vamos a poder llegar a lo que Él es, porque nosotros estamos en un proceso, hermanos. En un proceso en el cual el Señor va trabajando con nosotros, en un proceso en el cual el Señor va santificando nuestras vidas. La santificación es eso, hermanos, el irnos pareciendo cada vez más a Jesús. No son las buenas obras, no es el carácter moral que tú tengas, sino es el Señor actuando en tu vida y haciendo que tu carácter cada vez sea más semejante al del Señor. A eso es a lo que se refiere la santificación en el Nuevo Testamento. Es ese proceso en el cual vamos nosotros yendo cada vez siendo más parecidos a nuestro Señor. Hermanos, solo Cristo puede dar sanidad a un alma enferma. Hoy en día se cree que los psicólogos y psiquiatras, sin demeritar su trabajo, pueden solucionar cualquier problema en la vida de un ser humano. La realidad es que no es así, hermanos. El único que puede sanar y salvar el alma del ser humano que está estropeada es nuestro Señor.
Por medio de su sacrificio es que nosotros hemos sido restaurados, hermanos. Podemos nuevamente tener una relación personal con Dios, porque el pecado nos alejó de Dios. Dios es santo y nosotros no podíamos volver a Él. No había otra manera más que solamente a través del sacrificio que el Señor hizo por nosotros, es que nosotros tenemos la oportunidad nuevamente de estar en una relación con el Padre. Dice este versículo, por cuya herida fuisteis sanados. Muchos piensan cuando ven este versículo, inclusive también hay un eco de la profecía de Isaías 53, que el cristiano no debiese enfermar, ¿no? Y que si está enfermo es por su poca fe, por su poca fe. Y no hay nada más, no hay una doctrina más engañosa que esa, porque el cristiano enferma, hermanos. El cristiano sufre. La sanidad a la cual se refiere este texto es la sanidad del alma, la sanidad del espíritu. Es esa sanidad la que nos permite nuevamente restablecer una relación con Dios. Él nos ha sanado del pecado, hermanos. Versículo 25, hermanos, dice, y aquí está la explicación precisamente del versículo 24, donde dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Versículo 25 es la explicación de qué fuimos sanados, hermanos. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Una oveja descarriada está perdida, una oveja descarriada no sabe dónde está el precipicio, una oveja descarriada es fácil objetivo de un lobo. La oveja descarriada no sabe dónde están los buenos pastos. La oveja descarriada está perdida, hermanos, no tiene cómo volver al redil. Así estábamos nosotros sin Cristo, perdidos, hermanos. Nuestra vida estaba perdida, hermano. Estábamos en una situación en la cual nuestro pecado nos hacía creer que estábamos bien. Éramos orgullosos, egoístas. Bueno, al menos yo lo era. No hablo por ustedes. Y lo sigo siendo, hermanos. Precisamente cuando el pastor me pidió que estudiara para poder predicar esta mañana con ustedes, pues yo empecé a meditar la palabra en lo que todo lo que nos estaba hablando Pedro. Y la verdad, como Jonás, les decía hace rato a mis hermanos, yo quería escapar. Yo no quería estar el día de hoy hablando de esto. ¿Por qué? Les voy a decir por qué, hermanos. Porque el Señor me mostró a través de estos pasajes precisamente del pie del cual cojeo. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que la palabra misma te confronta, que la palabra misma te muestra para poder cambiarlo, hermanos. Yo en un momento, por un momento inclusive le dije al pastor, no lo quiero hacer, no me siento digno. Y después el Señor me mostró que realmente nadie es digno de su gracia. La vida cristiana nace de la gracia, se sostiene en la gracia y es esa gracia la que nos lleva a seguir adelante, hermanos. No es lo que nosotros podemos hacer por el Señor, sino lo que el Señor ya hizo por nosotros. Entonces, después de estar ahí peleando con el Señor, diciéndole, no, Señor, yo no quiero. Aquí estamos, hermanos, obedientes a lo que Él pidió. Pero, no, la gloria del Señor, hermanos, la gloria del Señor. Es difícil, hermanos, reconocer que uno es pecador. A uno no le gusta estar exponiéndose, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiere uno dar la imagen de que es débil.
Sin embargo, el Señor nos confronta, hermanos, a que veamos en dónde estamos, quiénes somos. Yo en verdad le agradezco a aquellos hermanos que cuando yo me he equivocado, se han acercado y me han dicho, mira, has hecho mal. Lejos de molestarme o de tener una actitud soberbia, la verdad agradezco, porque eso me ayuda a ver cuando me equivoco. Y cuando me equivoco también tengo que aprender a pedir perdón. Hermanos, aprovecho ahorita que estoy en el púlpito. Si yo te he ofendido, si he sido de mal ejemplo para ti, si a lo mejor algo que yo haya hecho no te ha parecido, de antemano te pido perdón, porque me equivoco mucho. Pero es el proceso que en el Señor estoy trabajando, que Él me va mostrando poco a poco, hermanos, qué es lo que hay que ir cambiando, qué hay que ir modificando, hermanos. Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor que nos lleva por las sendas de justicia, dice el Salmo 23. ¿Y cuál es esa senda de justicia? Pues es la que Jesús transitó. Si tú realmente eres un discípulo del Señor, si tú realmente sigues sus pasos, hermanos, vas a atravesar por el mismo sendero que el Señor atravesó. Porque Él primero sufrió y después vino la gloria. Y ese es el mismo proceso que tú y yo vamos a padecer. Primero los sufrimientos. En la carta Pedro en varias ocasiones les dice a los hermanos, es necesario que paséis por la prueba de fuego. Pero es por un poco de tiempo, también dice Pedro. Dice Pedro que somos peregrinos, que nuestras vidas es como la neblina que un día aparece y al otro ya no está. Pero el Señor nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, hermanos. La vida que tenemos aquí es solo un poco de tiempo. Lo que nos espera es algo glorioso, hermanos. Y a veces nosotros vivimos demasiado enfocados en lo que vivimos aquí en este mundo. Hermanos, estamos seguros en Jesús. Estamos seguros en Jesús, dice su palabra. Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mis manos. Hermanos, estamos seguros en las manos del buen pastor. Estamos seguros en aquel que en este versículo le llaman el pastor y obispo de vuestras almas. El pastor y guardián de tu alma. Estás seguro en Cristo, hermanos. Estamos en un mundo hostil, hermanos. Estamos en un mundo que constantemente va a estar probando nuestra fe. Nosotros afortunadamente no sufrimos de persecución directa, como en otros países sí la hay. Digamos, nosotros tenemos libertad de poder proclamar el nombre del Señor. Sin embargo, eso puede cambiar, hermanos. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido el mundo. Hermanos, Cristo nos llama a amar a los que no nos tratan bien. De eso se trata el versículo. Acuérdense que empezamos hablando acerca de los criados que eran maltratados. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice al respecto? ¿Cuál es el precepto que el Señor nos dejó? Mateo 5, 44, 46, para que le guste seguirme. Mateo 5, del 44 al 46, dice así la palabra. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen
y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? El Señor nos está llamando a amar a los que no te tratan bien. Nos está llamando a amar a los que hablan mal de ti. Nos está llamando a amar a aquel que te aborrece. Y así entre nos, ¿a poco es fácil, hermanos? ¿Por qué? Porque realmente esto es una obra sobrenatural. Esta es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer que tú puedas ir haciendo en tu vida, el amar a los que no te aman. Por eso, hermanos, yo creo que el Señor nos ha llamado. Si tú has sido llamado, ¿verdad? Si tú has sido llamado, si tú has tenido ese llamamiento de parte del Señor, Él a eso te está invitando. Que aprendas a amar a los que no te aman. Hermanos, si en esta mañana alguien se da cuenta que probablemente ha estado, porque veo que todos son de casa, si hay alguien que se haya dado cuenta, ¿verdad?, que probablemente ha estado mucho tiempo en la iglesia, pero en esta mañana el Señor te habla a arrepentirte, hermanos. Yo quiero orar por ti. Yo quiero poner este tiempo en manos del Señor. Con esto termino mi participación. Orando para que aquellos que sientan esa carga en su corazón esta mañana, de saber que realmente el reto es grande, seguir las pisadas de nuestro Señor, es imposible, hermanos. En la carne es imposible, hermanos. Se necesita del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu, esa gracia está disponible. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se les abrirá, dice el Señor. Así que si en esta mañana el Señor toca tu corazón y quieres ponerte a cuentas con Él, yo te pido que cierres tus ojos, hermano, en esta mañana. Y ahí adentro de tu corazón, vengamos delante de la presencia del Señor. Primeramente reconociendo, hermanos, que fallamos mucho. Reconociendo que muchas veces preferimos las cosas de este mundo antes que las cosas del Señor. Reconociendo que su gracia es la que nos sostiene, hermanos. Reconociendo que solamente en Él hay perdón de pecados. Reconociendo que Él es digno de toda gloria y de toda honra por lo que hizo en la cruz por ti y por mí. Porque ese sufrimiento que Él padeció fue por amor. Sufrió pacientemente, injustamente, y padeció por amor a ti y por amor a mí. Padre, en este día tan hermoso que nos has regalado, Señor, te doy gracias por mi vida, por la vida de mis hermanos. Gracias porque eres fiel, Padre. De todos los atributos que tú tienes, Señor, a mí en lo personal tu fidelidad es la que me llena más. Porque yo siendo pecador, Señor, me has dado sanidad a través de las llagas de Jesús. Padre, en esta mañana yo te pido por aquellos hermanos que probablemente tengan en su corazón esa carga, Padre, que han tratado de seguir tus pasos, Señor, pero en sus fuerzas. Por aquellos hermanos que probablemente, al igual que yo, fallan constantemente, Padre, y que muchas veces nos desanimamos.
Señor, pero tú nos invitas, tú nos llamas a seguir adelante. Tú nos llamas, Señor, a que podamos reconocer que es solamente por gracia, Señor, que es solamente por tu gracia, Padre, que estamos aquí. No es lo que nosotros podemos hacer por ti, Señor, sino lo que tú ya hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Padre, toca el corazón de todos mis hermanos, Padre, en esta mañana. Que podamos salir desafiados, Señor. Que podamos salir precisamente reconociendo, Padre, que el dolor que tú sufriste en la cruz fue por amor. Ayúdanos a que podamos reflejar tu imagen, Padre, en el sufrimiento. Que podamos, cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, Señor, en vez de renegar, Padre, podamos reconocer, Señor, que tú nos sostienes. Padre, gracias por esta mañana, por la vida de mis hermanos. Bendíceles, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.